La casa de la corregidora comenzó a construirse en el año de 1740 y culminó en el año de 1770. Y tiene un modelo arquitectónico combinado entre barroco y neoclásico. Y bueno, los invito a conocerla. Este reino de la Nueva España, que eran 12 intendencias y 4 reinos, había un lugar que era una corregiduría. ¿Qué era una corregiduría? ¿Ustedes saben? Pues ¿qué? Los viejos ayuntamientos. ¿Pero qué hacía una corregiduría dentro de un reino de la Nueva España? Pues lo primero que hacían era cobrar los impuestos. ¿Por qué se establece aquí en Querétaro? Porque el paso del oro y la plata de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, das de cuenta que me fui a la mina de Valencia y traje oro, me fui por ejemplo al Cerro del Potosí y traje plata, pues llegaban por aquí por Querétaro, entonces la aduana se establece aquí, un corregidor era encargado de cobrar los impuestos. Lo que están visitando aquí, ¿cómo se llama? Plaza de Arriba, después se llamó Plaza de la Independencia, más adelante Plaza de Armas y el nombre coloquial de la plaza le dicen la Plaza de los Perros. Yo solo sé que tuvo un conflicto entre la casa del otro lado porque estaban peleando entre cuál era la más grande. La más hermosa. Bueno, si quieren ver la ventana más bonita de la República, la de acá. Se caracteriza por el cortinaje en forma de piedra. ¿Okay? Símbolos. Juan Ignacio Bielma hace esta herrería, es hierro forjado. Vemos dos faisanes y ven un grial. Son símbolos de los Habsburgo. La casa de Tomás López de Cala, como decía la señorita, sobresale 75 centímetros de la de Domingo Hernández de Iglesia. ¿Qué características tenía Tomás López de Cala? Primer senador que tuvimos en Querétaro, junto con Joaquín Guerra. Fue gobernador del estado de Querétaro de 1830 a 1832. La casa que sigue es la casa de Domingo Hernández de Iglesia. Esa se caracteriza porque vemos el balcón de la parte central tapiado y la construcción en el centro. Entre los dos personajes empezaron a tener un conflicto. Le decía uno al otro, oye, le estás quitando parte de la fachada. 1960, ¿por qué dice eso ahí esa campaña? Porque es en la época que el presidente Adolfo López Mateos manda a poner réplicas de las campanas en la Si se fijan, abajo hay una placa, dice en honor al alcalde Ignacio Pérez Álvarez. ¿Quién fue? ¿Amén? Ignacio Pérez Álvarez. ¿Sí? Para enseñarles. Cuenta con un patio central, dos patios laterales, estamos observando alrededor de 18 arcos, 16 columnas, una casa de 3 niveles. Esta casa, ¿por qué se empezó a volver famosa? Vamos a ver. Aquí están viendo al personaje femenino más representativo de la historia de México. Ella se llamaba María Josefa Crescencia de la Natividad Telles Ortiz de Girón. Del otro lado ven a José Clemente Sebastián Miguel Domínguez Trujillo, alemán. Entre los dos tuvieron 14 hijos. 12 fueron en común y 2 eran de Don Miguel. La corregidora muere de una enfermedad que se llama pleuresía en 1829. Y al corregidor le da un ataque cardíaco. ¿Qué pasaba aquí en la casa de la corregidora? Fíjense que aquí los viernes siempre había fiesta. Agarraba un soldado y se ponía con un bastón y tocaba. Decía, bienvenidos el marqués de la Croix y esposa. Y llegaban estas tertulias literarias. La orquesta tocaba de este lado. Ahí donde ven ahí que están ahorita con las cobijas y que no sé qué, ahí se ponía y un párroco empezaba a tocar con un violín una melodía. Fíjense que a él le gustaba la jarana, le gustaban los naipes, le decían el zorro. ¿Y quién es? Miguel Hidalgo y Costilla. Agarraba le gustaba el violín. De este lado ponían mesas, había un capitán que agarraba una copa y decía, oiga, yo brindo por mi villa, San Miguel el Grande. ¿Y quién era? Los insurgentes bailaban con los brazos extendidos, hacían un iban haciendo caravanas y iban intercambiando parejas. ¿Qué pasaba en España en ese momento? A ver, platicando. Ya no me hablemos de México, hablemos de España. Estaba la guerra con Napoleón en España. Exactamente. Napoleón invade España. ¿Y a quién puso? En lugar de a Fernando VII. A su primo o hermano, creo. A su hermano. Si vamos a hablar de Víctor Cauduro Rojas y no vemos esta obra, ¿qué le podemos recomendar a la gente? La Marina. ¿Nunca han visto cómo pinta Cauduro las ballenas? ¿De quién es Cauduro sobrino? De Rafael Cauduro, que también es otro pintor famoso. ¿Okay? Bueno, la parte central vemos al cura Miguel Hidalgo, la característica de los ojos verdes. Fíjense cómo Hidalgo está rompiendo las cadenas de la esclavitud y vemos el águila libertad. Hacia acá ven a Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. El que ven acá, Ignacio Allende. ¿Cuál es la característica principal de ese capitán? La nariz desviada.
A Ignacio Allende le gustaba el jaripeo, un día un toro lo tiró y le fracturó la nariz. Hacia acá vemos a uno que me van a decir todos quién es. Se llamaba el capitán Miguel Félix Fernández. ¿Él quién es? El capitán se hincó y le empezó a rezar a la Virgen. Le dijo a la Virgen, si me ayudas a ganar la batalla, yo voy a hacer una ofrenda por ti. Al día siguiente ganó la batalla. Ya no lo van a conocer como Miguel Félix Fernández. Lo vamos a conocer como Guadalupe Victoria. Es el primer del lado de acá, los que planearon la independencia de México en este lugar. Los insurgentes de la ciudad de Celaya se fueron hacia Dolores y atacaron ese edificio que se conoce como la Lóndiga de Granaditas. Ustedes han de recordar que a los insurgentes les cortaron las cabezas, pero no se las cortaron en Guanajuato, donde mataron a Juan Aldama, Ignacio Allende y a Miguel Hidalgo. Y iban al norte. Al joven le gusta la historia porque más o menos sí sabe. ¿Dónde los atraparon? 211. ¿Saben que el día que lo fusilaron se metió a la celda y sacó unos dulces de cajeta, los cuales los repartió con el pelotón de fusilamiento? Se preparó el pelotón, preparen la punta en fuego y Hidalgo no cayó. Segundo pelotón, preparen la punta en fuego y Hidalgo se puso de rodillas. Dicen que llegó un tercer soldado, se acercó el cura Hidalgo y le dio un balazo en la cabeza. 30 de julio de 1811, Hidalgo está muerto. ¿Quién retomó el movimiento? José María Morelos, ¿no? José María Morelos y Pavón. ¿Qué día murió Morelos? ¿Quién le ha ayudado? Hermenegildo Galeana, Nicolás Vázquez, Mariano Matamoros. ¿Qué día murió Morelos? 1815. Sí, 22 de diciembre. ¿Okay? Luego, cuando ellos caen, ¿quién retoma el movimiento? No, un español que se llamaba Francisco Javier Mina. ¿Quieres combinar la independencia de México? Agustín Iturbide. Su esposa se llamaba Ana Huarte. Ana Huarte le mandó una carta a la corregidora y le dice, oye, yo te invito a que estés conmigo en la primera monarquía. Y la corregidora le contestó, una mujer que fue reina de su casa jamás será esclava de palacio. La corregidora hizo una frase que dice, si mi sangre será derramada, sirva para patrimonio de mis hijos, pero el verdadero derramamiento de sangre sirva para forjar a miles de mexicanos. Había un país que tenía 13 colonias, que lo vamos a conocer. Bueno, este país, fíjense que era un país chiquito, que le empieza a tener mucha envidia a un país que era muy grande, que llegaba desde Texas hacia Nicaragua. Entonces este país empieza a planear, ¿qué podemos hacer para debilitar a este país tan grande? Costa Rica dice, yo me anexo a este país tan grande. Pero estos del país pequeñito dijeron, ¿qué podemos hacer para dividir a este país tan grande? ¿Qué se les ocurrió? ¿Tú qué religión tienes en este país tan grande? Vamos a quitar el poder a la iglesia para dárselo a todos. ¿A quién escogieron? Pues a un personaje que lo vamos a conocer, que era muy buen pastorcito, que era muy bueno con el rebaño y que hizo una frase que dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, fíjense que el hijo de Morelos, que se llamaba Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de la corregidora, José María Gutiérrez Estrada, un historiador que se llama Lucas Alamán, estos personajes formaron un grupo que se llama el Grupo de los 150, donde lo que intentan es que este territorio tan grande no se divida. Y fueron a Europa, porque lo que ellos traían en la cabeza era que lo que queríamos tener era un rey. Por eso dice aquí arriba del lugar, no mató al hombre, mató al rey. Pues fíjense que fueron a convencer a este que ven arriba, que se llamaba Fernando Maximiliano de Habsburgo, y a la que ven al lado, que se llamaba María Carlota Amelia Leopoldina Agustina Clementina de Bélgica I. ¿Okay? ¿Qué es lo que representa la etapa de la revolución en el mundo? ¿Cómo nos ve la gente? ¿A través de qué nos veían? De dos archivos, el archivo toscano y el archivo Casasola. Esos dos archivos los pintan sombrerudos, los pintan con bigotes, los pintan así, ¿saben? Este personaje que ven acá que creen que le gustaba tomar comercio en Querétaro antiguamente. ¿A qué nos dedicamos los queretanos? Lázaro Cárdenas de la Represión Petrolera, Carmen Sendar junto con su hermano Aquiles de la Revuelta del Pueblo. Y estos dos les llamaban jacobinos, personajes que toman ideas de Rousseau, Voltaire y Montesquieu y las plasman en la Constitución. Vamos a ver las cárceles reales. Bueno, otro punto importante que pueden enseñar en la casona es que aquí eran cárceles reales. Hasta 1977 aquí se canalizaban los presos. Aquí vamos a ver que aquí hay una reja nueva, pero antiguamente aquí había barrotes. Aquí había cárceles de mujeres, cárceles de hombres. Se iban canalizando los presos según la falta que habían cometido. Vamos a ver. ¿Qué están viendo aquí en la casona? Bueno, vemos primero que no hay techo, pero vemos que las paredes son altas. De este lado vemos 4 niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel.
Del otro lado ven 3 niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Si nos fijamos, esta puerta de madera mide lo mismo de aquí a aquí, que la puerta de cristal que está acá, la que sigue mide lo mismo. ¿Por qué cada boquete mide lo mismo? Porque antiguamente aquí entraban los presos, aquí se colocaban de 1 a 4 presos. La gente me dice, ¿por dónde entrar? Bueno, había escaleras, la parte de adentro. ¿Okay? Dicen que la última celda, un día entró una mujer, todo el mundo la vio entrar, nadie la vio salir. Dicen que el reo que estaba ahí descuartizó a la dama y días después encontraron el cráneo en ese lugar. El pasillo, ¿por qué es largo? Antiguamente aquí se ponía un pelotón de fusilamiento y allá era el paredón. ¿Okay? La trave de madera que ven ahí los utilizaban para dejarlos amarrados, para dejarlos a manera de castigo. Vamos a ver en la parte de arriba. Vamos a suponer en ese triángulo que está ahí. Vemos ahí el triángulo, ven una argolla, bueno, ahí se ponía una soga. Aquí entraba un reo, lo subía al caballo, lo amarraba del cuello, al caballo le daba una palmada, el caballo avanzaba y bueno, aquí se quedaba ahorcado. Esto se llama cadalso o patíbulo. Vamos a ver. Hola, desde 1810 está ese cuadro. A veces voy y me dice, oye, pues vamos a ponerle ahí unas macetas, ¿no? Como que se ve como que parecen nichos. Pero no son nichos, son celdas de castigo. Aquí se metían los presos. ¿Por qué quedó yo alto? Porque lo primero que hacían era tronarles los tobillos. Entonces quedaban más chaparritos. Los metían en esta posición, con las manos hacia afuera, y aquí era donde los dejaban colgando. Si yo los quería flagelar, los volteo en esta posición, con las manos hacia atrás, los hinco, y con un fuete, con un látigo, aquí les pegaba. Entonces, tanto esta como esta, celdas de castigo. Vamos a ver así. Ahí es una trolera, una garita. Alcanzan a ver, hay unas rendijas. Por ahí se ponía un celador. Desde ahí veía el movimiento que los presos hacían. Y finalmente, para acabar con... Bueno, hay 2 datos más que les quiero dar. Acuérdense que en Querétaro, ¿por qué tenemos tantas fuentes? Por el acueducto. El acueducto empezó funcionando con 18 fuentes, llegó a tener 62. ¿Qué quiere decir camino de agua? Acueducto. Los romanos inventan los arcos para soportar los pesos, ¿no? El más grande está en Segovia, España, el que sigue está en Roma, Italia, y el tercero es el de nosotros, ¿no? Los platos de arriba los usaban para lavarse las manos y los platos de abajo para que los... Dice como aquí hay una placa, aquí dice al progresista gobernador interino, vimos que dice doctor Rómulo de la Torre. Ahí ven que dice la prisión agradecida, Querétaro, septiembre 4 de 1920. Entonces ahí están viendo otro vestigio dentro de la casona para que vean que aquí eran cárceles